Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en este 3 de enero del 2021. Gracias a Dios estamos una vez más reunidos a través de este medio y gracias a Dios por un año nuevo. Les mandamos un cordial saludo, la familia Lara Mesa, a cada uno de ustedes que está escuchando esta predicación en este año nuevo. Estamos muy contentos de estar estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos y el día de hoy vamos a continuar con una predicación más en la escritura. Antes de ir a la escritura vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Si estás reunido ahí en familia, si estás en tu trabajo o donde quiera que estés escuchando esta predicación, antes de ir ahí vamos a orar. Acompáñanos y demos gracias a Dios por un día más. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu palabra. Te agradecemos el enorme eh, favor que nos das, Señor, de conocerte, de honrarte, de poder estudiar tu palabra. Y queremos en esta mañana agradecerte por la vida, el cuidado, lo que nos das, Señor, lo que tú a nuestra vida provees, Señor, cada día, tu paz, tu amor, Señor, el poder comprender tu palabra nos enriquece. Gracias por permitirnos estar en ella. Esta mañana nuestra oración es que al escucharla podamos comprender, podamos entender, pero sobre todo podamos absorber, podamos vivir, caminar en ella, Señor, y ser tus hijos como tú lo mandas. Queremos pedirte por los hermanos de la iglesia, no solamente por la nuestra, sino también por aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por ellos. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles, enséñales, hazles crecer, madurar, reflejar a Cristo. Por los pastores que predican tu palabra, Señor, enséñanos y ayúdanos a ser un reflejo de Cristo, ayúdanos en la vida diaria, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a transmitir, Señor, tu mensaje, a ser valientes, a ser esforzados, a ser temerosos de ti. Ayúdanos en todo lo que, Señor, tenemos que hacer, en todas las cosas que tenemos que, Señor, atender, Padre, dado por ti. Gracias porque confiamos en ti y podemos estar seguros en ti. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu bendición, Señor, que enriquece. Queremos poner en tus benditas y santas manos este tiempo y darte gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos, Padre, que en este tiempo que tú nos has permitido llegar a esta nueva etapa, a este nuevo año, Señor, tú nos guíes como siempre lo has hecho y tú nos guardes en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por tu bendición. Pedimos que a los que has puesto en autoridad, tú les ayudes a gobernar con temor y les des, Señor, de ti tu sabiduría para poder llevar las cosas que tú quieres que se hagan, como siempre se ha hecho, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al momento donde vamos a ir a la Escritura y hoy vamos a aprender acerca de 5 elementos esenciales del evangelismo. Aprenderemos lo que Dios a través de su palabra nos enseña para que como iglesia seamos eficientes en el evangelismo. Estamos una vez más en el libro de los Hechos y hemos empezado estudiando el libro de los Hechos y viendo que el fundamento de la iglesia es dada a nosotros, es decir, se nos permite conocer cómo nace la iglesia y cómo se fue desarrollando. Recordamos cómo terminan los evangelios, en particular el evangelio de Lucas, quien es el escritor de los Hechos, con el encargo de evangelizar el mundo. Vimos la venida del Espíritu Santo y eso nos permite ver que el Espíritu Santo al llegar viene a empoderar al pueblo, a los creyentes, y empiezan a proclamar el evangelio. Y eso los va a llevar hasta los confines de la tierra. Y esta proclamación va a continuar durante toda la historia de la humanidad, porque así lo dice la Escritura, hasta que nuestro Señor Jesús regrese para establecer su reino glorioso. Así que la iglesia existe en la tierra con el propósito de desarrollarse. Y Él reúne a sus redimidos utilizando a los creyentes para lograr la salvación de otros creyentes. Eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo cuando él escribe
¿Cómo irán sin un predicador? ¿Cómo predicarán a menos que sean enviados? Entonces es responsabilidad de la iglesia enviar a la gente para proclamar el Evangelio, para la reunión del resto del pueblo de Dios. Esa es la misión de la iglesia en la tierra. Esto no es parte de lo que hacemos. Esto debe ser el objetivo de todo lo que hacemos. Así que a medida que avanzamos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, hemos llegado a la parte donde viene el Espíritu. Nuestro Señor hace la declaración de que cuando Él venga, seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos pasado por el día de Pentecostés, donde vimos que al llegar el Espíritu Santo ha tenido lugar el nacimiento de la iglesia y vimos que el comienzo de tal y como tal es a través de una proclamación del Evangelio. Y ese día nace la iglesia con 3,000 almas convertidas. Y allá había 120, pero 3,000 almas son añadidas a la verdadera fe en Cristo. Eso lo vimos en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41. Unos versículos más adelante, en el versículo 47, se nos dice que el Señor añadía diariamente a la iglesia el número de personas que estaban siendo salvas. Entonces, comenzando con 3,000 cada día, pasa que cada día que pasa, más personas se están convirtiendo bajo la predicación del Evangelio. Cuando llegamos al capítulo 4, versículo 4, dice que muchos de los que oyeron el mensaje de los apóstoles acerca del Evangelio y creyeron, se convirtieron, y el número de hombres llegó a ser de 5,000. Y eso es nada más hablando específicamente de los hombres. Entonces lo que vemos es que la iglesia está experimentando un crecimiento explosivo. 3,000 en el primer día, 5,000 unos días después, ya estamos hablando de 8,000, y solamente en el segundo día, de los 5,000, solamente hombres. Entonces alguien por ahí dijo que pudiera haber la misma cantidad de mujeres. Entonces ya hablamos más o menos de 13,000 personas en las primeras semanas y los meses de la iglesia. Así que está habiendo un crecimiento exponencial. Y Hechos 5:14, solamente para tomarlo como referencia, nos dice que cada vez eran añadidos al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Estamos hablando de miles de personas. Hechos 6, por ejemplo, versículo 7, dice que la palabra de Dios se difundía más y más, y el grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo. Y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. También había sacerdotes que estaban creyendo. El capítulo 8, versículo 6, dice que un gran número de samaritanos escuchaban a Felipe, veían las señales milagrosas que hacía y le prestaban mucha atención a su mensaje. El versículo 31 del capítulo 9 dice que así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Y entonces estamos escuchando a través de las Escrituras cómo la iglesia se va fortaleciendo y va creciendo. Así que debemos suponer que se están agregando cientos o tal vez hasta miles más a la iglesia. Ya estamos hablando de una iglesia que al principio solamente había 8,000 o hasta 12,000 personas, 13,000, y que con el paso de los versículos, con el paso de los meses, semanas, días, se están agregando más y más. El capítulo 11, versículo 21 dice que el Señor los ayudaba, muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. Aquí solamente leemos que dice que son muchos, pero no sabemos cuántos. El versículo 24 de ese mismo capítulo 11 de Hechos dice que Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor, otra vez. Y esta es la historia de la iglesia primitiva. Es literalmente un ciclón del evangelismo, una especie de tsunami de proclamación del evangelio. Un evangelismo asombroso y con resultados asombrosos. Mientras miles de personas están siendo atraídos al reino a través de la predicación del evangelio con el propósito de cumplir la voluntad de Dios a través de esta proclamación de la verdad. Dios está edificando su iglesia. Ahora, entonces una iglesia es una reunión de creyentes en un lugar, en un local, por así decirlo, y no hablo de un edificio solamente, sino de un lugar en específico en el sentido geográfico, puede ser en Jerusalén, en Samaria. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo de la iglesia cuando se reúne? Bueno, ser conformado a la semejanza de Cristo. Entonces, el propósito de la iglesia
es la edificación. Cuando se juntan mediante la proclamación de la verdad, la adoración, el ministerio mutuo, la oración y todos los elementos de la comunión son para que maduren y crecen en gracia y en el conocimiento de Cristo a través del anuncio de la revelación divina. Acompáñame a Efesios 4. Efesios 4, versículos 11 en adelante, dice lo siguiente. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo, y aquí puedes subrayar, de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Así que aquí leemos que el objetivo del liderazgo de la iglesia, el evangelista y los pastores docentes de la iglesia es llevar a la gente a la madurez. Nunca debería darse el caso de que las personas estén en la iglesia, y entre comillas, y se sientan frustradas porque nadie les está proporcionando el alimento necesario para su desarrollo espiritual. Eso no parece ser el objetivo ni la meta en muchas iglesias contemporáneas, que están más preocupadas y diseñadas para entretener a los incrédulos, para que estén contentos, que el abrazar el evangelio real. La iglesia entonces, en su objetivo primordial o principal, debe ser que por todos los medios vayamos hacia la semejanza de Cristo. Todo lo que sucede en la iglesia tiene como objetivo impulsar a la iglesia a ser como Cristo. Entonces, la semejanza a Cristo en su expresión más completa no es solo madurez espiritual, virtud y santidad, sino que es como lo hizo Cristo, teniendo la pasión de buscar y salvar a los perdidos. Y ese es el cumplimiento de nuestra comisión. No es suficiente tener la virtud de Cristo sin el compromiso de Cristo. Por eso vino al mundo. Ese es el propósito de la encarnación en última instancia. El evangelismo está en el corazón de lo que hacemos, es el objetivo y la meta. Es la razón por la que estamos aquí en el mundo. Por eso el Señor nos dejó aquí para también nosotros desarrollar este ministerio, crecer en este desarrollo espiritual, en el evangelismo. Esa es nuestra misión. Pero no ocurre de manera efectiva, no ocurre de forma dinámica, no ocurre espiritual y sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo, escuche, a menos que tengan creyentes la iglesia llenos del Espíritu, maduros y semejantes a Cristo. Ellos son los que se reproducen. Déjame leerte Hechos 4, versículos 29 en adelante. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Esto que acabo de leer es la oración que hacen estos creyentes, estos hermanos al principio de la iglesia. ¿Por qué digo que no se va a desarrollar a menos que tenga la iglesia gente así? Porque lo dice la Escritura. Si hubo algo que definió a la iglesia primitiva fue la pasión por proclamar el Evangelio. Todos estaban llenos del Espíritu Santo, todos estaban hablaban la verdad acerca de Cristo con corazones llenos de amor. No había una persona necesitada entre ellos. Dice el versículo 34 que compartían todo lo que tenían. Se estaban capacitando mutuamente para vivir, comer y tener un lugar para quedarse, y las necesidades de cada uno de ellos era cubierta. Y la vida de ellos tenía un solo propósito: proclamar a Cristo por toda la ciudad de Jerusalén. Esa es la iglesia primitiva. Ese es el propósito de cada iglesia en cada época: reunirse para la comunión, la doctrina de los apóstoles, es decir, la escritura, la oración, el partimiento de pan, el ministerio mutuo, el servicio, el amor, ser alimentados con la palabra de Dios. Y esto me hace pensar que tal vez a nosotros en nuestra iglesia nos hace falta más esto.
estar más en comunión unos con otros. Pero también me hace pensar que muchos de nosotros debemos tener la madurez espiritual para poder compartir el pan, por ejemplo, porque hay mucho que tenemos que aprender acerca de esto, mucho que tenemos que aprender acerca de la humildad del dar desinteresadamente. Y bueno, cada uno espero que Dios le hable a su corazón en lo que respecta a esto, porque el modelo de la iglesia primitiva es ese: reunirse, escuchar la palabra, tener comunión, estar en la oración y todo eso. Vemos el servicio mutuo el uno al otro, el ministerio, y veo que nos hace mucha falta. Y veo que estamos necesitados de gente que levante la mano y que diga: yo quiero servir en eso, yo quiero hacer aquello. Y vamos para allá, hermanos. Así que podemos ver que en el inicio de la iglesia todo esto está ahí. Y todo marcha muy bien hasta aquí. Pero llegamos al capítulo 5 y recuerda cómo comienza este capítulo. Nos encontramos con el horrible y devastador pecado de una pareja que profesaba ser creyentes, que son Ananías y su esposa Zafira. El pecado, como un cáncer, se comió la comunión y amenazó con minar su poder y destruir el impacto en el mundo. Y fue inmediatamente juzgado por Dios de una manera severa. Ambos, lo vimos hace semanas, cayeron muertos por un justo juicio de Dios, justo en el servicio de la adoración en la iglesia, en el día en que se reunían. Dios mismo aplicó la disciplina. Apenas se hizo eso y la iglesia fue purificada. La iglesia comenzó de nuevo su ministerio de evangelización. Y es por eso que hoy vamos a continuar y vamos a ver los 5 elementos que nos van a servir para evangelizar. 5 elementos necesarios para una evangelización eficaz. Si usted tiene con qué anotar, anote el primero. El primer elemento es la pureza. La iglesia que va a tener un impacto debe ser una iglesia pura. Es vital para la integridad de una iglesia. Si vas a estar anunciando al mundo que Jesucristo ha venido para quitar nuestro pecado, nuestra culpa, para concedernos justicia, para hacer de nosotros un pueblo santo, celoso de buenas obras, si ese es nuestro evangelio, entonces será mejor que sea visible en nosotros. Es por eso que un pastor corrupto, un liderazgo corrupto, una persona o personas corruptas que se llaman a sí mismas cristianas y se identifican con una iglesia, es tan devastador en el evangelismo. Es decir, no son congruentes y eso pega mucho. El mundo quiere cualquier excusa para poder encontrar un rechazo hacia el evangelio. La excusa más común que tal vez tú has escuchado, que yo he escuchado, es algo así como: bueno, conozco a muchas personas que van a la iglesia y no son más que un montón de... Y entonces hay un espacio en blanco que tú bien puedes llenar con cualquier palabra que te hayan dicho, ¿no? Hipócritas, etcétera, etcétera, mentirosos. Y eso devasta nuestro testimonio. No se trata de tener grandes planes, no son grandes ideas las que Dios usa. Lo que Dios usa es una gran semejanza con Jesucristo. Una vida santa presenta la evidencia de la transformación que anuncia el Evangelio, porque eso es lo que Dios usa. Por lo que la iglesia tiene que ser santa si quiere ser eficaz en su evangelización. No podemos ir a dar lo que no tenemos. Podemos hablar de un evangelio transformador porque hay vidas que han sido transformadas. La disciplina en la iglesia es fundamental. Entonces, obviamente, si Dios todavía lo estuviera haciendo por su cuenta de la manera en que lo hizo en el capítulo 5, las filas se iban a reducir significativamente. Si Dios literalmente quitara la vida a cualquiera que alguna vez le mintiera al Espíritu Santo, el Señor, híjole, dijera por ahí algún predicador que alguna vez escuché, no quedarían ni los tenis. Entonces, el Señor ha hecho una declaración muy clara al hacer esto, pero ha demostrado misericordia después de eso. Ha entregado la disciplina a la iglesia. Y es nuestra responsabilidad seguir los patrones de los mandamientos de santidad del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque se requiere para tener una evangelización eficaz que haya pureza. Y para que haya eso, tenemos que tratar con el pecado. Efesios 5:11 dice: no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos. Primera de Timoteo 5:20 dice: corrige delante de los creyentes a los que pecan, de manera que sirva de advertencia a toda la iglesia. Tito 1:13 dice:
Lo que ese profeta dijo es cierto, así que corrígelos con firmeza para que su fe se fortalezca. Luego leemos Lucas 17:3. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Sabemos muy bien que Mateo 18 dice en el capítulo, una gran parte del capítulo dice, si tu hermano peca, ve a él y enfrenta su pecado. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no lo hace, lleva 2 o 3 testigos. Y si aún no se arrepiente, dilo a la iglesia. Si no se arrepiente, sáquenlo de la iglesia y trátenlo como un recaudador de impuestos. Dios realizó la disciplina original y luego la entregó a la iglesia. Y la iglesia primitiva no eludió esta disciplina, esta responsabilidad. No lo vio como algo negativo, sino como algo positivo para mantener la pureza. Dios tenía que ser el maestro de en cómo se hacía esto. Y Dios nos mostró la severidad del pecado y nos mostró la severidad de su reacción al pecado en los primeros versículos del capítulo 5. Él entrega esta responsabilidad después de pureza a la iglesia misma. Y entonces podemos ver cómo Primera de Pedro 4:17 nos dice lo siguiente: porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Así que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para mantener la pureza en la iglesia. Y no podemos temer eso como si eso de alguna manera hiciera que la iglesia fuera rechazada. El mundo rechaza a la iglesia de todos modos. Rechaza el evangelio de todos modos, hasta que haya un milagro divino que tiene lugar en el corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero la pureza de la iglesia es su testimonio en la validez del evangelio. Estamos hablando de un evangelio que transforma a las personas de pecadores en santos. Entonces, no tenemos miedo de purificar a la iglesia, sino que debemos ser devotos y diligentes en ese esfuerzo. Incluso 1 Corintios 5 lo aborda y habla Pablo acerca de esto de una manera muy fuerte, porque es algo así como que un poco de levadura que impregna todo y echa a perder todo lo demás. 1 Corintios 5:5, solamente como referente, dice: en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en el que el Señor venga, porque un poco de levadura leudará todo. Entonces, cuando hablamos de evangelismo en la iglesia, al principio estamos hablando de que la iglesia debe mantener su pureza. Cuando veo un comportamiento escandaloso en la iglesia, particularmente entre los líderes de la iglesia, esto solo alimenta el rechazo, esto alimenta la animosidad y esto justifica la incredulidad de los incrédulos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, regresemos a donde nos quedamos la vez pasada para continuar en esta enseñanza. Hechos 5:12. Y la segunda parte del versículo es de donde vamos a comenzar, pero voy a leer todo el versículo. Dice Hechos 5:12: el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Y empezamos aquí. Este es el lugar donde Pedro predicó el capítulo 3. Es un lugar donde es un encuentro familiar. Recuerden, no había un edificio como tal para la iglesia, así que aquí se reunían los creyentes. Y Hechos 5:13 dice: los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, todos hablaban muy bien de ellos. La iglesia tiene que ser tanto un testimonio de virtud como un testimonio de juicio al mismo tiempo. El pueblo veía a la iglesia como un grupo de personas que habían sido transformadas. Los tenían en alta estima. Eran diferentes, sus vidas se habían transformado, pero no hubo movimiento de parte de la gente para apresurarse y convertirse en parte de esto. Y a lo mejor te preguntarás, ¿pero por qué? Porque se corrió la voz muy rápidamente de lo que acababa de suceder. Lo que acababa de suceder fue la ejecución de 2 personas en la iglesia. Y esto nos dice que sabían que ese no era un lugar para jugar. Ese es un lugar que se debe tomar en serio. Es un lugar de transformación. Es un lugar también de juicio. La gente debe entender eso incluso hoy.
Dios puede quitar las vidas en la iglesia y no necesariamente lo sabríamos. La gente muere por causas naturales, pero Dios puede hacerlo por disciplina. No lo sabríamos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha entregado la responsabilidad de la disciplina. Y cualquiera que venga y diga, quiero ser parte de esto, porque quiero ser parte del poder transformador de Cristo en este lugar, debe saber que el pecado será tratado ahí en la iglesia. La iglesia pura trata con el pecado y se mantiene pura para que la iglesia se vuelva por un lado maravillosamente acogedora, pero al mismo tiempo aterradora. La mayoría de las iglesias hacen que las membresías de sus iglesias no sean un problema. Es más, muchas ni siquiera hablamos de la membresía, pero muchas iglesias no tienen ni siquiera membresía, ni siquiera piden más participación que presentarse ocasionalmente, porque quieren asegurarse de que nadie se sienta identificado personalmente. Hacen que convertirse en parte de la iglesia sea fácil, barato y sin demanda. Y no se habla mucho del pecado. Ciertamente ninguna amenaza de disciplina. Y esto no es así, no debe ser así. Eso está mal. Este es un lugar donde haces que los incrédulos se sientan cómodos, es decir, cuando tratas de esa manera a la gente. Ahora, este es un tema del que tenemos que hablar, del que tenemos mucho que aprender todavía. Porque si bien es cierto que las puertas están abiertas, y bien es cierto que todos son bienvenidos, también es cierto que no todos son miembros. Porque para ser miembro de una iglesia, tú tienes que demostrar cierto compromiso y tienes que tener cierto testimonio y tienes que estar dispuesto a someterte a cierta disciplina. No se pueden lograr los propósitos de Dios minimizando el pecado y la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia es fundamental para su testimonio evangélico. Las iglesias que están llenas de gente pecadora, creyentes e incrédulos, la iglesia que nunca está lidiando con el pecado será literalmente inundada de hipócritas, inundada de gente que tiene impulsos religiosos, inundada de gente que quiere hacer contacto social o de negocios o ser parte de actividades o buscando compañeros de vida. Cuando la iglesia se convierte en eso, ha perdido totalmente el rumbo y ahora no puede sentar las bases para un evangelismo eficaz. Lo que hace que nuestro testimonio sea creíble es nuestra vida transformada. El versículo 14 de ahí donde estamos dice que cada vez eran añadidas al grupo gran cantidad de hombres y mujeres que creían en el Señor. Acuérdate que estamos en Hechos 5. Así que, ¿cómo es que crece la iglesia? Crece cuando se agregan verdaderos creyentes en el Señor. ¿Y quién hace eso? Esa es la obra del Señor mismo. Él está edificando su iglesia, Él está agregando a su iglesia. Es por eso que te unes a una iglesia, porque has venido a Cristo y quieres ser librado de esta manera de vivir en el pecado. La iglesia necesita estar separada del sistema. La línea debe ser muy clara, tan obvia que no haya confusión. La iglesia tiene que entender esto. Cuando la iglesia es pura, se unen personas que buscan esa pureza. Cuando la iglesia se ocupa del pecado, se unen personas que quieren que se resuelva su pecado. No digo que no amemos a la gente que viene. Dios amó al mundo y dio a su único hijo. Cristo murió por los pecadores. Y estoy agradecido cuando vienen los pecadores, pero necesitan saber que esa es la iglesia. Y así es como se vive la iglesia. Es un lugar para los que creen en el Señor y así debe ser. Y tampoco estoy hablando de legalismo. El Señor hará crecer su iglesia, agregará a la iglesia a los que están siendo salvos, a los que están siendo liberados. Y entonces todo comienza con ese compromiso con la pureza en la iglesia. Es terriblemente difícil para las personas que eran verdaderamente creyentes en la iglesia vivir donde hay muchos hipócritas, porque es difícil dar tu testimonio convincente sobre la obra de Cristo, y aún más difícil si las personas en el liderazgo son públicamente avergonzadas de alguna manera. Entonces, para ser eficientes tenemos que cuidar la pureza. Número 2 es el poder, y esto es exclusivo para la era apostólica. Dice la Escritura que se estaban produciendo señales y prodigios públicamente. El versículo 15 y 16 donde estamos dice que así que sacaban a los enfermos y los acostaban en camas o en camillas para que al menos la sombra de Pedro los cubriera mientras caminaban por la calle. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén traían a sus enfermos, a los atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. ¿Recuerdas que se les exigió que dejaran de predicar, pero no lo hicieron? Por supuesto que no lo hicieron, simplemente los inspiró a ser más audaces y la exposición de poder fue realmente asombrosa.
Ahora, por favor, tengamos en cuenta el versículo 12. Dice que a manos de los apóstoles se estaban realizando muchas señales y prodigios entre el pueblo, a manos de las señales de los apóstoles. Escucha, esta es una iglesia que tiene a los apóstoles, no es una iglesia que obra milagros, esta es una iglesia con apóstoles que hacen milagros, hay una gran diferencia, tiene que haber una distinción, la escritura hace esa distinción. Nuestro Señor mismo, recordarás al principio de su ministerio, cuando se reunió con sus apóstoles, les dio autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios, les dio poder para hacer milagros, y por eso el apóstol Pablo habla de las señales de un apóstol, habla señales específicas que identifican a un apóstol, y no cualquiera podía manifestar ese tipo de señales. Señales, prodigios, proezas, les dice a los corintios que eran señales de un apóstol. El ministerio milagroso de señales y prodigios fue apostólico y fue épico. Los enfermos, si tú lees el versículo 15 y 16, dice que estaban siendo sanados. Veías a la gente de todas partes. Las calles en aquel momento debieron haber presentado una imagen muy peculiar en esos días. Gente convencida del poder, gente traía incluso a sus enfermos y los ponía esperando que por lo menos la sombra de ellos pasara y los sanara. Y se tenía la creencia en la historia, si tú lees, es interesante ver cómo los documentos antiguos hablan de la creencia de que la sombra de una persona poderosa podía influir en otra persona. Los padres, por ejemplo, correrían para alejar a sus hijos de la sombra de alguien a quien temían, lo alejaban de la sombra de alguien que no les gustaba, y los niños, al contrario, serían empujados para que estuvieran por lo menos a la sombra de una persona noble e influyente. Entonces tal vez eso sea parte de este tipo de creencia, eh, que conocían el inmenso, el conocimiento popular de que se tenía, entonces traían a los enfermos y a los endemoniados, dice. Y eso es en el comienzo de la era de la iglesia, y los milagros que vemos aquí fueron para validar como predicadores de la verdad a los apóstoles, ya que estaban hablando de la palabra de Dios y afirmaban estar hablando la palabra de Dios. Dios les permite a ellos tener este poder, tener estas señales, estos prodigios, para confirmar, para validar que lo que ellos decían era verdad, porque no había un Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo sabrías si alguien estaba hablando realmente la palabra de Dios? Lo sabrías por el poder divino que ellos tenían. Estos son emblemas e insignias de la verdad. Al llegar al final del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que ya no hay más milagros. Los milagros se están desvaneciendo. Incluso con el apóstol Pablo todavía está dejando, por así decirlo, gente enferma por aquí, gente enferma por allá. Y eso sucede porque solamente fue al principio para validar su predicación. Y cuando la verdad fue revelada a la gente y comenzó a escribirse y a circular entre las iglesias la escritura, los milagros dejaron de suceder. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios sigue haciendo milagros, pero Él es el que los hace. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ser muy respetuosos de esto, porque debemos entender lo que dice la escritura. La iglesia tenía personas que escuchaban su mensaje debido a la evidencia de su poder. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, nosotros tenemos el registro de todo ese poder de las Sagradas Escrituras. No tenemos apóstoles corriendo haciendo milagros por ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, somos dueños del registro del poder de Dios mostrado en la iglesia. Es una realidad poderosa. Ahora lo podemos leer. Como les he dicho siempre, cuando alguien dice, así dice el Señor, tú le contestas, dime capítulo y versículo. No me digas lo que sientas o lo que soñaste, tú dime qué dice el capítulo y el versículo, porque también nosotros debemos tener mucho cuidado. Vemos aquí cómo el poder del Espíritu Santo está haciendo obras maravillosas de conversión, está validando lo que los apóstoles dicen y están ocurriendo estos milagros. Entonces, la gente no tenía las escrituras, pero tenía esta evidencia
de poder que tienen los apóstoles. Ahora, la gente natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura, y esto tiene que ser discernido espiritualmente, porque el hombre natural está muerto, y no espero que crean la escritura. Pero, ¿por qué? Porque no pueden salvarse a menos que lo hagan, a menos que ellos crean. Pero no lo harán a menos que Dios haga un milagro divino y les abra los ojos. La escritura cobra vida cuando esto sucede, y todo el poder desplegado en la iglesia primitiva se vuelve tan vivo hoy para esa persona que ve la verdad, como lo fue para esa gente en esa ciudad. De hecho, más aún, hubo mucha gente que vio los milagros y nunca creyó realmente. Entonces, no se trata de ver un milagro, se trata de que Dios revele eso a tu corazón. Y bueno, tercer punto, si tú sigues anotando, es la persecución, la pureza, el poder y la persecución. Es decir, vimos primero que para una evangelización eficaz necesitamos pureza, necesitamos entender que el poder de Dios actúa en ellos, existe para nosotros a través de la Escritura, ver lo poderoso que era, y que sigue siendo, porque el milagro de Dios lo hace cuando Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. Pero también habrá persecución. La persecución es inevitable. Versículos 17 y 18. El sumo sacerdote y su círculo más cercano, el grupo de los saduceos, se llenaron de envidia. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron, dice, en la cárcel. Ahora, permíteme decirles esto: la persecución es predecible, la persecución es inevitable. Todos los que vivían piadosamente sufrirán, todos los que vivían o viven piadosamente sufrirán persecución. Jesús lo dijo en Juan 7, me odian porque les digo que sus obras son malas. Si vas a predicar el pecado a personas orgullosas y farisaicas, se van a resistir y se van a resentir por eso. Vimos en los primeros 20 versículos del capítulo 4 que comenzó la persecución, que no tomó mucho tiempo y que incluso eso no pudo detener el efecto del evangelio. La iglesia primitiva tenía la convicción de que ignorarían la persecución y proclamarían el mensaje con mayor valentía y voz, y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces otra ola de persecución viene en el capítulo 5. Esta vez viene del sumo sacerdote. ¿Quiénes son los asociados del sumo sacerdote? Escucha, los saduceos. Ellos son los líderes de la operación del templo. Están en el poder del templo. Son fundamentalistas, estrechos en el sentido de que solo aceptan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros mosaicos. Son colaboradores de Roma. Quieren que Roma esté complacida porque no quieren que se les quite el poder que ellos tienen, porque Roma es la potencia ocupante. Su poder es solo de ellos si Roma está de acuerdo. Por lo tanto, están tensos ante cualquier interrupción pública, están tensos por cualquier posible disturbio o cualquier persona perturbadora que pueda ser una amenaza para Roma. También están extremadamente agitados con Jesús, porque sus enseñanzas los expone como herejes. Estos cristianos son esencialmente, en su opinión, los verdaderos herejes. No son herejes o apóstatas en el sentido de lo que creen que es la verdadera religión, sino que potencialmente son perturbadores de la paz, que podrían poner de cabeza al país y así traer de la mano de Roma sobre ellos. Palestina siempre ha sido un terreno frágil, porque los judíos odian la ocupación de cualquier poder exterior. Podría haber un levantamiento popular. Lo que está sucediendo en la iglesia primitiva, como dijimos al principio, es explosivo. La gente se está volviendo hacia los apóstoles. El sumo sacerdote sabe exactamente lo que está pasando. Junto con sus asociados están llenos de celos y no pueden soportar la explosiva popularidad del cristianismo. Lo ven como un desafío a su autoridad, lo ven como un desafío a su teología y enfurecen. En el versículo 19 dice, pero en la noche un ángel del Señor, porque si tú recuerdas, leímos que los arrestaron y los metieron en la cárcel, pero el versículo 19 dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel, los dejó salir y les dijo, vayan al área del templo y cuéntenle a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Una vez oído esto, los apóstoles entraron al área del templo al amanecer y empezaron a enseñar. El sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión de consejo. Después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Todavía no saben lo que está sucediendo.
Una de las características de la teología de los saduceos es que no creían en los ángeles. Y por supuesto ellos no creían en la resurrección. Y estos apóstoles y el resto de los creyentes predicaban a un Cristo resucitado. Ellos no creían en los ángeles, así que Dios de manera, no sé, a lo mejor Dios tiene un sentido del humor muy especial. Envía a uno de estos seres que ellos niegan, desafiante, para sacar a sus apóstoles de la prisión. Y entonces vemos aquí que el ángel es utilizado para sacar a estos apóstoles de la cárcel, y que por cierto los ángeles van a ser utilizados repetidamente como mensajeros en el libro de los Hechos. Ahora no sabemos cómo el ángel los sacó, pero abrió las puertas de la prisión y los sacó. Y no hay más explicación para eso. ¿Qué les dijo que hicieran? Corran hacia las colinas y escóndanse, o te arrojarán de nuevo aquí a la cárcel. ¿No pueden seguir haciendo eso? No, eso no es lo que les dijo. Él les dijo, ve, ponte de nuevo ahí, de pie en el templo, ahí donde dominan estos saduceos, ve ahí al corazón del error, al templo apóstata, ve ahí, proclama a la gente todo el mensaje de esta vida. Eso fue el mensaje, eso fue lo que les dijo el ángel. Dios quiere valentía ante la persecución, y el comando suena realmente increíble. Obediencia a cualquier precio, y predicar el evangelio a cualquier precio. No preguntaron, ángel, ¿estás seguro? Si el cristianismo es algo, es vida. Vida abundante y vida eterna, vida en su Hijo, vida, Él es el que da la vida. Y qué hermosa referencia al evangelio cristiano. El ángel hizo un milagro para dejarlos salir, su obediencia los puso en el templo. Llega por la mañana ellos y comienzan a predicar el evangelio nuevamente. Ahora, solo les recuerdo que Dios no los liberó de una situación muy difícil para que puedan pasar un momento fácil. Él tiene planes mucho más grandes que esto. Lo veremos un poco más adelante. A la mitad del versículo 21, como les dije hace un rato, leímos que el sumo sacerdote y sus amigos llegaron y llamaron a los ancianos líderes de Israel para llevar a cabo una reunión del consejo, y cuando se juntaron, quiero asumir, después mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Primero vamos a ver quiénes son estas personas. Son el Sanedrín, son ancianos de Israel, maduros, influyentes, tienen experiencia, son la Corte Suprema de Israel, pero todavía no saben lo que pasó, y entonces envían órdenes a la prisión para que traigan a los apóstoles. Quieren acusarlos, quieren tratar con ellos como un tribunal. Voy al versículo 22. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Entonces regresaron e informaron lo que había pasado. Encontramos la cárcel bien asegurada y los guardias a la entrada, pero cuando entramos la cárcel estaba vacía. ¿Qué pasó? Pues no saben explicar, debe ser un milagro, o no necesitarían un ángel o una obra sobrenatural. Una cárcel cerrada y de repente están en el exterior, nadie lo ha abierto, los guardias están ahí. Este es un evento misterioso y milagroso. Solo otra indicación de las realidades sobrenaturales que están sucediendo en la iglesia primitiva para mostrar su carácter divino, porque solo Dios puede hacer estas cosas. Y esto provoca un pánico. El versículo 24 dice, al oír esto, el capitán de los guardias del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron confundidos y se preguntaban en qué terminaría todo eso. Entonces alguien vino y les dijo, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el área del templo enseñando a la gente. Y vemos aquí el golpe final. Supongo que habrían pensado que de alguna manera salieron y se estaban escondiendo, pero no. Están fuera, no se esconden, están ahí predicando con más denuedo, con más confirmación que nunca, porque ahora estaban ahí por un milagro que nadie podía negar. Y el versículo 26 dice que así que el capitán y sus hombres fueron y se los llevaron de vuelta. Y note esto, los soldados no usaron la fuerza porque temían morir apedreados, por el pueblo. ¿Por qué? Pues recuerda que la ciudad está llena de gente que está en la cárcel, en la calle, trayendo a sus personas enfermas, a las personas endemoniadas, y saben que todas estas personas pueden ser sanadas y liberadas. Y si estos soldados atraviesan la multitud tratando mal o con violencia a los apóstoles, imagínate qué les van a hacer. Es probable que provoquen una revuelta de estas personas que están emocionalmente tocadas, están esperando que ocurran las sanidades, que ocurran los milagros. Sus vidas podrían estar en peligro.
De todos modos, son un grupo frágil de líderes porque hay mucho resentimiento hacia ellos. Hay resentimiento hacia el Sanedrín. La gente lo hizo en general. Estaban resentidos con los saduceos, con el sumo sacerdote. Sabían que eran corruptos. Demostraban la corrupción en las operaciones del templo día tras día, año tras año. Y es por eso que Jesús fue ahí y entró al lugar al principio y al final de su ministerio los llamó cueva de ladrones y la gente lo sabía. Sabían que literalmente les estaban robando. Algo podría haber desencadenado una acción de violencia colectiva y podría haber perdido la vida a todas estas personas. Así que se los llevan no con violencia. El versículo 27 dice, los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo, les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado a Jerusalén de su enseñanza. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Qué maravilloso es escuchar que han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Y la primera acusación que hacen ellos es una desobediencia. Te mandamos que no hables de este hombre y no solo estás hablando, has llenado Jerusalén de esa enseñanza. Y la segunda acusación que hacen ellos es ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte, perdóneme, de ese hombre. ¿Qué desdén hay en esa falta de voluntad por decir el nombre Jesús? Ya se les olvidó que en Mateo 27-25 ellos dijeron, ellos pidieron la muerte de Jesús. ¿Recuerdas lo que dijeron estos líderes? Dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pedro predicó en el capítulo 2, versículo 23, varones de Israel, a este hombre lo clavaron en una cruz. En el capítulo 3, versículo 15, estamos hablando de hechos. Tú mataste al príncipe de la vida. Sí, los habían hecho responsables. Cuando los apóstoles predicaron a Cristo resucitado, pero también predicaron que los judíos habían sido responsables de la muerte del Mesías. Llenaron Jerusalén con este mensaje. La persecución es una realidad inevitable. Aquellos que odian el Evangelio odian a Cristo y odian a los que predican a Cristo. Por eso Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Cuando fui perseguido, era Cristo a quien buscaban, era Cristo a quien odiaban, y él recibió los golpes, Pablo, destinados a Cristo. Solo lo vieron como una oportunidad para ser más audaces, más valientes, más directos. No huyeron, no se fueron a la periferia, no se escondieron, no corrieron de regreso al corazón, no corrieron, sino que fueron corriendo de regreso al corazón mismo de la ciudad, en medio, en el templo, a seguir predicando. Y como escribió Pedro más tarde, como Cristo, se encomendaron a un Creador fiel y consideraron un privilegio sufrir por él. Cuarto punto, para tener una evangelización eficaz en la iglesia. No solamente necesitamos pureza, poder o va a haber persecución, sino que también persistencia. La presión saca lo mejor de los justos. Versículo 29. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice Pedro? Que debemos someternos al rey y a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros en su epístola. Bueno, todo eso es cierto hasta que Dios dice que, hasta que se nos dice que hagamos lo que Dios, hasta que se nos dice que no hagamos lo que Dios nos ha mandado. Es decir, cuando una autoridad te dice, no obedezcas a Dios, nosotros debemos obedecer a Dios y no al hombre. Se nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no podemos estar en silencio. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una declaración radical de todo creyente que todo creyente debería de conocer y hacer. Cuando te conviertes en creyente, confiesas a Jesús como tu Señor y en ese momento eres esclavo bajo un amo, un Señor, y lo obedeces a Él, no a los hombres. Lo que los hombres dicen, lo que los hombres desean, lo que los hombres exigen, lo que los hombres quieren, no tiene nada que ver con nosotros. No puede ser esclavo de dos dueños. Somos esclavos de nuestro Señor y usted ve eso ligado en su declaración. Debemos obedecer a Dios.
Eso es característico de un verdadero creyente. Eso es lo que los creyentes deberían poder decir. Debemos obedecer a Dios. Si Dios dice predica el Evangelio, predicamos el Evangelio. Si Dios dice que venga la persecución y sacaré de ella mis propósitos cumplidos y te traeré bendición y gloria para mí, entonces predicamos el Evangelio sin importar el costo. El versículo 30 dice, el Señor de nuestros antepasados resucitó a Jesús, pero ustedes lo trataron como un criminal, lo mataron con violencia colgándolo en un madero. Una vez más, los saduceos no creen en la resurrección, reiteran la acusación que ofende a estos hombres. Esto es la audacia, mataste al Mesías de Dios, obedecemos a Dios, somos marcados como creyentes por ser obedientes. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? Habla de perseverancia. Está predicando el Evangelio a la gente que le ordena que se detenga. Y el versículo 31 continúa diciendo, Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y Salvador para obtener el perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Necesitamos una dosis bastante poderosa de este tipo de persistencia en nuestras vidas, ¿no es así? Recibimos un poco de resistencia a veces de la familia, un poco de resistencia de los amigos, un poco de resistencia tal vez de algún extraño o de quien sea. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en silencio. El silencio no funciona para este llamado. No funciona. Pedro habló por experiencia personal. Hablamos del registro de la experiencia personal del Nuevo Testamento. La persistencia marcó la iglesia primitiva. Simplemente una asombrosa y audaz persistencia. Pedro habló de lo que él había visto, de lo que él había vivido. Esa es la persistencia. Y el último punto es la providencia. ¿Qué entendemos por providencia? Lo que entendemos por providencia es el control de las circunstancias por parte de Dios. En última instancia, el impacto de nuestro evangelismo, escucha esto, está en manos de Dios. Vamos a los últimos versículos. Versículo 33. Al oír esto se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. Hubo una agitación y una angustia mental. Sus corazones están literalmente destrozados por la persistencia. Les han dicho que no lo hagan y otra vez están ahí. Los metieron a la cárcel y salieron milagrosamente y otra vez están ahí. Y entonces están viendo un desafío hacia la autoridad de los saduceos y están acusando a los líderes de Israel por la ejecución de su Mesías y repitieron esa acusación en el rostro mismo de estos jueces. Habían estado ganando conversos rápidamente, no por uno a uno, sino por miles, desafiando el dominio saduceo del pueblo y no se detendrán. Y en este punto esperaríamos que hombres con ese poder y esa posición nos hubieran ejecutado a todos en el acto. Tenían el poder, tenían la fuerza y no se habrían encontrado con ninguna resistencia. ¿Por qué no los mataron a todos en el acto y pusieron fin a todo? Versículo 34. En la reunión había un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran por un momento a los apóstoles de la reunión. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Los saduceos eran la facción dominante en el Sanedrín, es decir, los sumos sacerdotes eran saduceos, enemigos hasta cierto punto, en cierto sentido, de los fariseos. Pero había un fariseo en el concilio. Los fariseos tenían al pueblo bajo su influencia. Los saduceos tenían el poder. Ellos dirigían la operación del templo. Pero los fariseos tenían al pueblo. Los saduceos fueron los colaboradores políticos de Roma. Pero los fariseos eran los maestros del pueblo. Eran polos opuestos religiosa y políticamente. Los saduceos tuvieron influencia en Roma. De hecho, el historiador judío Josefo dice que debido a la popularidad de los fariseos, los saduceos no se opondrían abiertamente a ellos, así que tenían que ser muy cuidadosos públicamente en cómo trataban a los fariseos debido a la influencia de los fariseos con el pueblo. Si un saduceo se hubiera puesto de pie, podría haber dicho, llama a la policía del templo, mátenlos a todos de inmediato. Pero un fariseo fue quien se puso de pie, y este hombre que representaba a la población no solo era un maestro respetado por todo el pueblo, sino también era un hombre eminente y excepcional. Tenía un alumno famoso que en Hechos 22:3 se le llama Saulo de Tarso.
Este hombre es Pablo. Cuando este hombre se puso de pie a hablar, todo el mundo escuchaba. Dice el versículo 35, hablando que se pone de pie Gamaliel, dice, diciendo, israelitas, tengan cuidado con lo que les van a hacer a estos hombres. Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió como 400 hombres. Sin embargo, a él lo mataron. Todos los que lo seguían se dispersaron y no pasó nada. Después, un tal Judas vino de Galilea en la época del censo y él también reunió un buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo, lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es parte de los hombres, fallará, pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. Actúa con cautela, actúa con prudencia. No hagan nada precipitado. Piensa antes de actuar. Usa tu cabeza, no tus emociones. Calma tus miedos y tu furia. No querrás empezar algo que no puedas controlar. Ejecuta a esos hombres y puedes provocar una revolución. Eso es lo que está diciendo Gamaliel. Y el versículo 40 dice, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. No se libraron de toda su ira, por lo que no pudieron simplemente no hacer nada, por lo que los azotaron. Ahora cobra sentido la providencia. ¿Quién es este hombre? Aparece en medio de esta reunión que podría haber terminado con la muerte de todos los apóstoles, pero Dios usa a este hombre, actuando por su cuenta para mantener viva la oportunidad de seguir predicando el Evangelio. En los versículos 41 y 42 dice que los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente en el área del templo y por todas las casas los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Esa es la provisión. La providencia les permitió continuar haciendo esto y les presentó que Dios tiene sus propósitos en cada era, en cada época, en cada país, en cada momento y en todo lugar. Si estudias la historia de la iglesia, sabrás que hay momentos así. Es el propósito de Dios en su providencia. Dios no estaba listo para detener la predicación del Evangelio en Jerusalén. La iglesia no estaba completa en Jerusalén. Por eso vamos a leer después en capítulo 6, versículo 7, que la palabra de Dios seguía difundiéndose y el número de los discípulos seguía aumentando enormemente en Jerusalén y muchos de los sacerdotes se volvían obedientes a la fe. Dios de manera providencialmente mantuvo el Evangelio en marcha. Fueron liberados, siguieron predicando, y para el capítulo 8 los apóstoles comienzan a ser martirizados, es decir, los empiezan a matar. El final de todo esto realmente está determinado por la providencia divina. ¡Qué maravillosa realidad! Estamos en manos de Dios. Ahora, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos escuchan, esto es los 5 elementos del evangelismo que tenemos que considerar como iglesia, como parte de la iglesia que somos, para evangelizar de manera correcta. Espero que Dios hable en nuestra vida y que nos permita crecer y seguir dando fruto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por darnos tu palabra, por darnos un día más, por permitirnos llegar a un año nuevo. Pedimos que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón y que podamos ser, Señor, bendición para muchos otros. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús y te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar juntos. En el nombre de Él, te damos gracias. Amén, Señor. Pues gracias a Dios por lo que Él ha hecho el día de hoy en nuestras vidas, por la enseñanza de esta mañana. Les mando un afectuoso saludo.